¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 24. ¡Mi Biblia! Ay, mami, yo estaba yendo vueltas. Y bueno, yo estoy atado y volando. Ay, Dios. Ay, esa me botó la cima. Gloria a Dios. Ya lo tienen. San Lucas, verso 24. Amén. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos Amén. amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrado, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea sacrificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar. Amado y buen Dios que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias te damos porque tú eres Dios, tú eres fiel, tú eres poderoso, Rey de gloria y Rey de honra, Jesús. En esta hora queremos que tu palabra nos hable, Padre. En esta hora queremos que tu palabra nos edifique, Señor. Que tu palabra, Señor amado, sea la lumbrera nuestro camino, Señor. Exhórtanos, Señor amado. Padre, te pedimos que nos edifiques con tu palabra. En el nombre de Jesús. Padre, dirige tu palabra en esta hora. Háblanos conforme, Señor amado, a la necesidad, Dios. Y que esta palabra, Señor, no quede vacía, sino que traiga semilla. Señor amado, que se siembre, Señor, en los corazones. Y que las semillas puedan germinar en cada uno, Señor. A 100, Señor, a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dice la palabra que muy de mañana unas mujeres se levantaron. Amén. Dice que era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás que estaban con ellas.
¿Salieron qué? Muy de mañana, dice la palabra, amén. En otro texto dice que aún no había salido el sol. Muy de mañana salieron ¿a qué? A llevar que especias aromáticas, amén. Dice que el primer día de la mañana ellas llevaban especias aromáticas al sepulcro. ¿Para qué? Para ungir al maestro, amén. Para irle a ungir. Y dice la Biblia que cuando ellas llegaron encontraron allí la piedra que estaba removida. Y ellas entraron y miraron adentro y vieron que no estaba el maestro allí, amén. Y al instante ellas por estas cosas, dice la palabra, que se asombraron de no encontrar a Jesús allí. Y dice la palabra de Dios que dos varones, dos ángeles, se le presentaron, amén. Y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ¿a qué? Resucitado. Acordaos de lo que él os habló cuando aún estaban ¿dónde? En Galilea. Que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de ¿qué? De hombres pecadores, y él resucitaría ¿qué? Al tercer día. Estas mujeres se llenaron de asombro. Estas mujeres estaban atónitas por lo que habían visto. Y dice la Biblia que ellas salieron a donde estaban los 11 apóstoles a contarle lo que había sucedido. Amén. Amén. Y dice la Biblia que cuando ellas le cuentan a los apóstoles que el maestro no se encontraba allí y que la tumba había sido removida, dice la Biblia que algunos, que los que ellos no creyeron y pensaban que estas cosas eran locuras. Amén. Pero dice que Pedro y Juan, ¿qué? Pedro y Juan salieron corriendo al sepulcro, a donde había sido resucitado Jesús. Amén. Y dice que entraron y muy cierto, comprobaron de que el maestro no estaba. El maestro había resucitado. Y aquí es donde yo entro al tema con una pregunta, la cual es: ¿por qué los discípulos no se acordaban de las palabras de Jesús? ¿Por qué los discípulos no se acordaban de lo que Él les había dicho? Lo mismo que los ángeles le dijeron a aquellas mujeres, que era necesario que ¿qué? Que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores y fueras crucificado, y que también resucitaría al tercer día. Amén. Pero los discípulos no se acordaban de estas palabras. Los discípulos habían olvidado totalmente estas cosas. Y no habían pasado sino 3 días. Y el tercero era muy de mañana. Amén. Aún ni las mujeres sabían. Ellas iban a llevar estos aromatizantes para ungir ¿qué? El cuerpo de Jesús, porque era la costumbre en aquellos tiempos. Y dice la palabra que se encontraron con una gran sorpresa de que no estaba el maestro allí. Ellas no sabían que se iban a encontrar con esta situación. En otra versión dice que María pensó que al maestro se lo habían robado, que el cuerpo se lo habían llevado. Amén. Porque aun cuando Jesús se le aparece a ella, no lo reconoce. Amén.
y le dice, Señor, si tú te has llevado el cuerpo de mi Señor, dime dónde está. Y era con el mismo Jesús con quien ella estaba hablando. Entonces, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con estas mujeres? ¿Por qué no se acordaban de que era necesario de que Jesús muriera y resucitara al tercer día? Si Jesús les dijo que Él iba a morir y sucedió, ¿cómo no se acordaron también de que Él iba a resucitar al tercer día? ¿Por qué no se acordaban de que también, así como Él les dijo que era necesario que Él muriera? Entonces, ¿por qué no tenían en cuenta de que al tercer día, así como murió, se iba a levantar de entre los muertos? Ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos de Jesús, ninguno de las mujeres que seguían al maestro se acordaban de que el maestro iba a resucitar. Y yo creo que si alguno de ellos hubiera tenido presente de que Jesús iba a resucitar al tercer día, estoy totalmente seguro que estarían allí a primera hora del tercer día frente a la tumba de Jesús, esperando que el maestro se levantara de entre los muertos. Y hay algo tan impresionante, mis amados, de que aún no se acordaban del milagro que hizo Jesús resucitando a Lázaro de entre los muertos. Lázaro, el que había sido muerto, cuando Jesús llega a aquel lugar y manda remover la piedra, dice que llamó a Lázaro y Lázaro se levantó. Y aún ellos viendo estas maravillas, y aún ellos viendo estas señales y estos milagros, no tenían en cuenta de que Él les había dicho que también resucitaría. Los discípulos no se les pasaba por la cabeza de que Jesús iba a resucitar. Ellos creyeron de que Jesús había sido muerto y ahí había terminado todo. Ellos quedaron con sus mentes como nula. Ellos quedaron con sus mentes en blanco. No se acordaban. Ellos no tenían en cuenta de que Jesús iba a resucitar. Ellos no tenían en cuenta de que Jesús se iba a levantar al tercer día. No se acordaban. ¿Y por qué no se acordaban? La fe de ellos. Allí estaba el problema. En la fe de ellos. Como no tenían fe, tampoco se acordaron de las palabras que Jesús dijo, que iba a resucitar al tercer día. Y cuando estas mujeres van a los apóstoles y le dicen estas cosas, aún le pareció a ellos locuras las cosas que estas mujeres hablaban, porque como no tenían fe, para ellos era imposible de que Jesús se levantara de la tumba por su falta de fe. Y en muchas otras ocasiones se encuentran a los apóstoles con esta falta de fe. Y Jesús, mostrándole los milagros y mostrándole las señales, y aún así no tenían fe. Por eso el Señor en su palabra dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Bienaventurados los que no vieron, mas creyeron. Por eso yo decía que si los discípulos hubieran tenido fe, ellos estarían allí frente a la tumba esperando al maestro. Ellos se habían quedado allí esperando al Señor. Amén.
a que se levantara de la tumba. Porque él se levantó, resucitó, dejando la tumba vacía. Y no había uno de sus discípulos esperando ese momento. No había uno, amén. No había uno de los discípulos esperando a Jesús que resucitara. ¿Dónde estaban los apóstoles? Estaban en una casa reunidos. Estaban allí resguardados con temor. Quizás ellos pensaron, si mataron al maestro, quizás vengan por nosotros. Había temor en sus corazones. Habían perdido la fe. Amén. Y no esperaron al maestro allí, al frente de la tumba. Y María y estas mujeres no fueron allí de temprano, porque no fueron allí porque sabían que Jesús se iba a resucitar, no, sino porque ellas iban a ungir. Ellas iban a derramar estas fragancias. Ellas iban a ungir el cuerpo de Jesús. Aún María estaba atónita y pensó que el cuerpo de Jesús se lo habían robado, se lo habían llevado. Y cuando ella mira que con el quien ella hablaba era Jesús, ella se asombra, amén. Y cuando Jesús le dice que fuera a decirle a los discípulos que él había resucitado, ella va y les avisa. Y algunos no creen aún así, no creen. Y les pareció locuras. Y hasta que Pedro y Juan no fueron a comprobar, no creyeron. Aún Tomás, uno de los discípulos, decía que hasta que no metiera su dedo en el hueco de su mano y su mano en su costado, aún así no creería. Por la falta de fe. Y cuando Jesús se les aparece, entonces allí creyeron. Entonces allí creyeron. Mis amados hermanos, hay palabras que muchas personas han recibido de parte de Dios. Hay palabras que Dios le ha dado a algunas personas. Hay promesa que Dios le ha hecho a algunos siervos y siervas del Señor. Dios le ha hablado y le ha respuesto a muchas personas acerca de algo y les ha dado promesa. Pero cuando ellos no ven la situación tal cual como el Señor se las habló, entonces su fe decae. Y se les olvida que un día el Señor les dijo una palabra. Así como los discípulos. Quizás el Señor te ha dicho que tu hijo le servirá. Quizás el Señor te ha dicho que tu hija, que tu familia te servirá. Pero tú en muchas ocasiones dejas de creer porque estás viendo que tu hijo está perdido en las drogas. Tú dejas de creer porque ves que tu hija está en la prostitución. Muchas veces la fe se pierde porque vemos una situación diferente a lo que se nos dijo. Jesús te dijo que tu hijo iba a ser un profeta y tú lo estás viendo en la delincuencia. Y entonces dejas de creer. Muchas veces el Señor te ha dicho que Dios iba a restaurar tu casa y tu hogar, y tú has visto que tu esposo anda con otra, y entonces se te olvida que un día se te dijo esta palabra. Y como se te olvida, entonces dejas de creer, y como dejas de creer, dejas de declarar lo que Jesús te dijo. Amén.
Entonces, cuando nosotros vemos una situación diferente a lo que se nos ha dicho o se nos ha prometido, muchas veces nuestra fe decae. Los discípulos estaban viendo un panorama tremendo. Jesús estaba muerto. Y como estaban viendo ese panorama, ellos no se percataron, no recordaban de que Jesús iba a resucitar. Su fe había menguado, su fe había decaído. No era quizás la situación que ellos esperaban de que su maestro estuviera con ellos. Ellos pensaron que allí se había acabado todo, que había sido el final. La situación no debe de dejar que nuestra fe decaiga. No podemos permitir que la situación que estamos viendo, que el panorama que estamos viendo, tranque nuestra fe. No podemos permitir que la situación que está pasando en nuestro alrededor apague el fuego, la llama de nuestra fe, de lo que un día se nos dijo, amén, de lo que un día se nos prometió. Si Jesús te ha proclamado algo, lo cumplirá, aunque tu panorama en el momento no sea el que tú esperas ver. Si Jesús te prometió algo que tú esperabas y lo que estás viendo es lo contrario, no debes de permitir que eso apague tu fe. Cuando Jesús encuentra a los 10 leprosos, Él no los sana al instante. Él los envía con el sacerdote. Le dijo, vayan presentes ante el sacerdote. Pero yo creo que ellos iban por el camino. Pero ¿cómo vamos a ir a presentarnos ante el sacerdote si ni siquiera estamos sanos? No sé cuál sería la conversación de los 10 leprosos. Ellos vienen ante Jesús para que Jesús los sane y los envía enfermos ante el sacerdote. ¿Cuál era el panorama de ellos? Aún estaban enfermos, amén. Mas sin embargo, ellos no dejaron de creer. Hubiera sido, quizás a ellos les pareció ilógico, que vienen a que Jesús los sane y Jesús les dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes, ante el sacerdote. Y ellos iban enfermos, pero me imagino que ellos dirían, pero ¿cómo vamos a irnos a presentar? Y si estamos enfermos, estamos en la misma condición. Quizás si su fe hubiera decaído, no se hubieran ido a presentar ante el sacerdote. Quizás todos hubieran tomado cada uno su camino, o se hubieran quedado en los lugares desérticos, donde allí era que habitaban los leprosos, los enfermos. Mas sin embargo ellos no dejaron de creer, aunque su panorama era contrario, aunque su panorama y la situación era contraria a lo que ellos estaban esperando, porque ellos estaban esperando una sanidad de Jesús, amén, y su panorama era depravante, su panorama era que sus cuerpos estaban llagosos, y aún así ellos iban de camino ante el sacerdote, porque creyeron en lo que Jesús les dijo. Y cuando ellos van de camino, empieza a acontecer algo extraordinario en ellos. Empiezan a ser sanados. Si ellos abandonan la dirección que Jesús les dijo y el mandato que Jesús les dijo, y si su fe hubiera decaído, ellos no hubieran recibido quizás la sanidad. Porque la palabra dice, Jesús le dijo a Marta, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y muchos aún no han visto la gloria de Dios porque han dejado de creer, amén. Muchos no han visto la gloria de Dios aún porque han dejado de creer, porque han puesto sus ojos en la tormenta, han puesto sus ojos en los vientos, han puesto sus ojos en el panorama, en el cielo gris, en la tormenta, en la lluvia.
y han dejado de creer. La fe cambia la situación, la fe cambia el panorama, la fe es la que transforma las cosas. Esos 10 leprosos siguieron su camino y no dejaron de creer. Y cuando iban por el camino, por cuanto creyeron a la palabra de Jesús, fueron sanos. Y muchos aún no han visto la respuesta de Dios, porque como han visto un panorama diferente a lo que ellos desean y a lo que ellos piden, su fe ha menguado y ha decaído su fe. Los discípulos perdieron la fe porque el panorama que ellos encontraban era que Jesús estaba muerto. No se les pasó por la cabeza que Él iba a resucitar cuando se los dijo. Ninguno estaba allí al pie de la tumba esperando a Jesús. Como cuando alguien te dice, te voy a ir a visitar el lunes. Como cuando alguien te dice, te voy a ir a visitar el domingo. Como cuando alguien te dice, yo voy a ir a tu casa. Si no le creemos, no lo esperamos. Si le creemos, lo esperamos. Amén. De la misma manera Jesús les dijo, yo voy a resucitar. Si sabían el lugar y sabían el día y el momento, ¿por qué no estuvieron allí? Porque se fijaron más en el panorama que en lo que Jesús les dijo. Amén. Su fe decayó. No dejes que tu panorama apague tu fe. No dejes que tu situación apague tu fe. Si Dios te dijo algo, lo cumplirá, pero tienes que creer para que puedas ver la gloria de Dios. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Amén. La fe es la que cambia las cosas. La fe cambia las situaciones. La fe transforma el ambiente, el lugar. No importa cómo te veas. Si tú quizás estás enfermo y Dios te ha declarado que vas a ser sano, no dejes de creer. Amén. Aunque tu cuerpo sienta dolor, aunque estés postrado, no dejes de creer. No dejes que tu situación apague tu fe. Porque es tu fe con la que vas a lograr que tu sanidad venga. Es con tu fe que vas a lograr que tu cuerpo se restaure. Es con tu fe que vas a lograr lo que has esperado, lo que has pedido. Es necesario que mantengamos la fe. Es necesario que nuestra fe no se pierda, por muy difícil que veamos las cosas. Es necesario que nuestra fe no se pierda, por muy difícil que veamos el panorama, por muy terrible que se vean las cosas. Nuestra fe no debe de caer, no se debe de apagar, porque con nuestra fe las cosas sucederán. Mire la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, ni siquiera Jesús oró por ella. Ni siquiera Jesús la había visto. Ni siquiera Jesús le había declarado la palabra de sanidad. Y recibió lo que esperaba, porque ella creyó. Amén. Y el que cree, todo le es posible. Amén. Si tú quizás tienes tus hijos perdidos en la drogadicción, en la perversión de este mundo. Si tú quizás tus hijas están rebeldes. Si tú quizás tienes tu hogar destruido. Déjame decirte que tu panorama, tu situación, no debe de apagar tu fe. Si quieres ver cambios en tu vida, tienes que poner en acción tu fe. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién has creído?
Si queremos ver la gloria de Dios, debemos de creer. Si queremos ver la gloria de Dios, nuestra fe debe de mantenerse viva. Una fe eficaz. Una fe que transforme la atmósfera. Una fe que transforme las situaciones. Una fe que transforme lo negro en blanco. Una fe que despeje los cielos. Una fe que abra la puerta de los cielos para que recibamos lo que esperamos. Nuestra situación no debe de apagar nuestra fe. Al que cree, todo le es posible. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, te bendecimos, te glorificamos. Te damos a ti toda la alabanza y la gloria, el honor, el poder y la majestad. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú nos has hablado en esta noche. Te pedimos, Señor amado, que hables al corazón de alguien, Señor, que haya visto este video. De alguien, Señor amado, que haya escuchado tu palabra, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que tu palabra, Señor amado, sea la que transforme. Que tu palabra sea la que cambie, la que renueve, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque has sido fiel. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Entregamos, Señor amado, nuestras vidas en tus manos. Entregamos, Señor, este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que tu poder, que tu gloria, que tu favor esté con nosotros. Guíanos en todos nuestros caminos, Dios. Y que tu palabra, Señor amado, sea el estandarte, Señor, de nuestra vida. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.